Para hablar sobre surrealismo deberíamos comenzar comentando algunos aspectos sobre el movimiento dadaísta, porque ambos son afines y el surrealismo no deja de ser una escisión del dadaísmo. Los planteamientos dadaístas, basados en el antiarte y el escándalo como método de acercamiento al público, son asumidos por el surrealismo, estableciendo matices en estas acepciones que acabamos de citar. Ambos coinciden en el rechazo a la razón y la lógica tradicionales, en el interés por el azar, el inconsciente y los sueños como fuentes de inspiración. El uso de técnicas experimentales como por ejemplo el collage, el fotomontaje, el automatismo y el cadáver exquisito. Por último, coinciden en su carácter multidisciplinar que abarca pintura, escultura, fotografía, cine o literatura. Así pues, en 1924, aludiendo a la puerilidad de los dadaístas, a lo insustancial, anquilosado y repetido de sus propuestas, André Breton y su grupo romperán con ellos, declarando su muerte y fijando la creación de un nuevo movimiento, es decir, el surrealismo, que prácticamente era como el Dada, pero sin risas. Fue en octubre del año 1924 cuando aparece el primer manifiesto surrealista, concretamente con fecha 15 de octubre. El escrito fue originalmente redactado como un prefacio de un libro, pero con el paso del tiempo adquirió entidad propia. En ese texto, que no es el primero exactamente, porque 15 días antes se había publicado otro manifiesto surrealista, André Breton define el movimiento como un automatismo psíquico puro, donde por diferentes medios escritos, orales o visuales se intenta expresar el funcionamiento del pensamiento. Consistía en representar aquellos que nos dicta el pensamiento, pero sin la intervención reguladora de la razón. Es decir, sin que el resultado nos deba preocupar lo más mínimo. Esa falta de control hace que afloren imágenes hasta entonces desconocidas para nosotros y que tal vez hasta ese momento habían permanecido reprimidas. El surrealismo trata de que la mente se pueda liberar pensando o expresando algunas de las cosas que pasan por ella, pero que normalmente están siendo reprimidas por los convencionalismos sociales. La mente debe abrirse a otras opciones alejadas de la que nos dicta la razón para que de esa manera podamos obtener la verdad. Nuestra mente puede imaginar o soñar con situaciones que se alejan de la realidad o bien que es imposible que puedan materializarse. En eso consiste el surrealismo. El artista surrealista saca a la luz esos pensamientos que permanecen ocultos por mucho escándalo que estos puedan causar. Los dadaístas pensaban que había que fusionar arte y vida, convirtiendo el evento cotidiano en algo sublime. Se trataba de un tipo de representación que huía de la mercantilización. André Breton toma este testigo con el surrealismo, pero con el objetivo claro de cambiar el mundo, de poder transformarlo, algo que no debía hacerse solo con imágenes, sino también con acciones, con participación, movilización y desobediencia, poniendo el cuerpo contra la máquina del capitalismo. Esta vertiente revolucionaria nos habla de la evolución rápida del movimiento surrealista hacia una diatriba política que se plasmará en un segundo manifiesto publicado en el año 1929, donde Breton expone claramente las intenciones revolucionarias del movimiento en un momento de plena expansión del estalinismo. Pero nos interesa este tipo de pensamiento, no porque en realidad debamos coincidir con sus planteamientos, sino porque esta idea de revolución está muy ligada al surrealismo. Me refiero a la utopía, a la posibilidad de realización de un cambio posible, todavía no llevado a cabo, pero con el que se puede soñar y confiar en sus posibilidades. Un nuevo comienzo, una nueva manera de ver la vida, una transformación radical,
Una nueva Arcadia, donde todos los seres humanos sean iguales, vivan felices y coman perdices. El surrealismo ofrece la posibilidad de imaginar la utopía. Otro asunto será cómo trasladar esos buenos pensamientos a la realidad, ya que ésta se da de bruces, a veces con un comportamiento humano que desvirtúa todas esas buenas intenciones. De esta manera, pasa el movimiento a representar el concepto y la idea de libertad. La lucha por la libertad es aquello por lo que merece la pena vivir. Walter Benjamin decía en su libro El surrealismo que en sus inicios era el más cabal, concluyente y absoluto de los movimientos. Hacía suyo todo cuanto tocaba. Parecía que la vida solo merecía la pena si el umbral entre vigilia y sueño quedaba anulado por un ingente flujo de imágenes. Benjamin se refería a la revolución con una alegoría que nos trasladaba a un tren en marcha, donde de repente uno de los pasajeros accionaba el freno de emergencia. Esto provocaba una parada en seco. Parar. Hasta aquí hemos llegado. La inercia será capaz de llevarnos hacia adelante, pero el frenazo hará que finalmente nos detengamos y seamos capaces de parar ese avance, reflexionar sobre lo que se estaba haciendo y sobre aquello que se puede hacer. Un sitio donde la ayuda de los intelectuales será imprescindible. El surrealismo es precedente de muchos otros movimientos del siglo XX, como por ejemplo de la Internacional Letrista o del situacionismo, así como una incipiente performance que ya había comenzado en el Cabaret Voltaire dadaísta con algunas representaciones de Tristan Tzara o con las Serate que organizaban los futuristas. La salida de André Breton con unas 50 personas realizando una lectura de textos por diferentes lugares o con una persona leyendo el diccionario Larousse que llevaba en la mano, con una entrada diferente de él delante de cada escultura o columna, supone una gran influencia 4 décadas después sobre la psicogeografía y el concepto de deriva que utiliza el situacionismo y que se explica por su articulación como una estrategia que invertía las premisas del espectáculo a través de la contramemoria y de los contraitinerarios. Jonathan Carey explica cómo una excursión, como la planificada por Breton, implicaba una recuperación de espacios expulsados de las principales rutas de circulación y, en consecuencia, un rechazo del presente impuesto. De ahí que la ruta alternativa propuesta por Breton en su desafío al presente racional buscara el hallazgo de lo maravilloso en lo banal. Bueno, como sabes, este año se celebra entonces el centenario de la publicación del manifiesto surrealista que hizo André Breton y que hemos comentado al principio del vídeo. Me gustaría que dejaras un comentario y que nos contaras qué es lo que te parece a ti este movimiento, si coincides en muchos de los planteamientos o características de las cuales hemos hablado, que nos digas cuál es el nombre de tu pintor surrealista favorito, que estaría bien, o cualquier otra cosa que quieras comentar. Puedes dejar un like, que es una cosa que sabes que no cuesta nada, y también puedes compartir el vídeo si crees que la información resulta relevante. O bien colaborar de diferentes maneras con este canal, como aparece indicado en la caja, en la descripción. Bueno, pues poco más. Te mando un abrazo grande y nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Adiós.